Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso de Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Vamos a hablar en esta clase de la clasificación de los aceros. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez y espero que les sirva muchísimo esto que vamos a ver a continuación. Aquí vemos el contenido de esta presentación. Iniciaremos hablando de la clasificación de los aceros, luego explicaremos brevemente lo que son los aceros inoxidables, los aceros para herramienta y luego veremos la nomenclatura utilizada para todos los aceros en general. Así que sin más preámbulo, aquí está la clasificación de los aceros. Bueno, los aceros se pueden clasificar de acuerdo a varias maneras, como la composición, la resistencia y las características específicas. Pero aquí vamos a hablar de la clasificación de acuerdo a la composición. Entonces, de acuerdo a eso, los aceros pueden ser aceros al carbono. En estos aceros tenemos hierro y carbono con cantidades muy pequeñas o nulas de otros elementos. Se dividen en de bajo carbono, si tienen un porcentaje en peso de carbono de menos del 0.25%, de medio carbono si está entre 0.25 y 0.55, y de alto carbono si tenemos más del 0.55% de carbono, hasta un 2.11, porque más allá de esos 2.11 sabemos que son fundiciones. Recordemos que cuanto más carbono haya, va a ser más duro y frágil el acero. Así que tenemos los de bajo carbono más dúctiles y suaves, los de alto carbono más duros y frágiles. Por otra parte están los aceros de aleación. Estos sí contienen cantidades significativas de otros elementos, de elementos de aleación, para modificar sus propiedades. Estos incluyen dos tipos muy importantes que son los aceros inoxidables y los aceros para herramienta. Vamos a profundizar un poco más en los aceros inoxidables. Estos aceros contienen cromo y a menudo níquel. En proporciones mayores al 11%, el cromo hace que se forme una capa de óxido de cromo en la superficie del acero que funciona como barrera protectora contra la corrosión. Es decir, sí se oxidan, pero no se corroen. También hace que aumente la dureza y resistencia al desgaste, reduciendo un poco la ductilidad. El níquel lo que hace es que aumenta la resistencia y templabilidad. La templabilidad es esa propiedad que determina la profundidad y distribución de la dureza inducida en el temple, esto sin afectar la ductilidad. Si quieren recordar qué es el temple y otros tratamientos térmicos, los invito a ver el anterior video de este curso en donde explicamos ese tema. Aquí en esta imagen vemos algunos usos comunes de los aceros inoxidables, estas barandas, estos pasamanos que son brillantes, también la industria de los alimentos o las ollas que resisten tanto, las de acero inoxidable. Los aceros inoxidables se pueden clasificar en 5 categorías diferentes. La primera de ellas, aceros ferríticos. Como su nombre lo indica, tienen ferrita como constituyente principal. Tienen de un 11 o un 30% de cromo y no contienen níquel o tienen muy poco. Tienen un costo relativamente bajo debido a estas últimas características que mencionamos. Son magnéticos, dúctiles, no se pueden endurecer y resisten altas temperaturas, pero no resisten mucho las bajas temperaturas. Se utilizan para aplicaciones que requieren resistencia al calor, como la fabricación de electrodomésticos, automoción o sistemas de combustión. El segundo tipo es el de los aceros martensíticos. Están constituidos por martensita principalmente, como lo indica su nombre. Recordemos que esta es la fase más dura que podemos encontrar en los aceros. Se forma a partir de la austenita si la enfriamos muy rápidamente. Los invito a que también vean una clase anterior, la clase sobre las fases en los aceros, si no recuerdan muy bien esto de la martensita, la austenita y las demás fases. Estos aceros martensíticos tienen de un 12 a un 17% de cromo y su contenido de carbono es alto, de un 0.6 a un 1%. Se pueden endurecer tanto en frío como por tratamiento térmico. Se utilizan en aplicaciones que requieren alta dureza y resistencia a la corrosión, como utensilios médicos y del hogar, es decir, cubiertos, agujas, alfileres o máquinas de afeitar, también en partes estructurales de aeronaves y componentes de turbinas. El acero inoxidable más utilizado de este tipo en Colombia es el 430. Ya hablaremos de las nomenclaturas. Tercer tipo son los aceros austeníticos. Su fase predominante, también como lo indica su nombre, es la austenita.
contienen de un 16 a un 26% de cromo y de un 7 a un 20% de níquel. Son los más resistentes a la corrosión. Comúnmente se utilizan para procesamiento de alimentos, productos químicos y lácteos, y equipos donde la resistencia a la corrosión y la tenacidad sea el requerimiento principal, es decir, que también soporten el impacto. No son magnéticos, no son endurecibles por medio de tratamiento térmico, pero sí en frío. Tienen buena soldabilidad, formabilidad, que es la capacidad de un material de deformarse sin romperse mediante procesos como fricción o laminado. También baja conductividad térmica y alto coeficiente de dilatación térmica. El acero inoxidable más usado en Colombia es de este tipo, es el 304. Ahora hablemos del acero dúplex. Esta es una mezcla entre los austeníticos y los ferríticos. Son los más resistentes a la corrosión de todos, aún más que los austeníticos, pero su costo es más alto. También tienen buena soldabilidad, son magnéticos, no son endurecibles y resisten poco las altas temperaturas. Se utilizan en la fabricación de herramientas y máquinas que se utilizan en ambientes marinos, que son ambientes bien corrosivos. Y finalmente, los aceros inoxidables endurecibles por precipitación. Su base es un acero inoxidable austenítico. A este compuesto se le añade otra serie de elementos que aumentan en gran medida su dureza, resistencia y ductilidad, pero hacen que sea un poco menos resistente a la corrosión. Además, es magnético, poco resistente a bajas y altas temperaturas. Es muy utilizado en la industria aeronáutica. Ahora, otro de los aceros de aleación muy importante es el acero para herramienta, o los aceros para herramientas, que son aceros que son diseñados para aplicaciones de corte y maquinado, como lo vemos en estas imágenes. Estos tienen elementos como el wolframio, el molibdeno o el vanadio para mejorar su dureza y resistencia al desgaste. Bien, para terminar hablemos de la nomenclatura de los aceros. Hay diferentes formas de designarlos, pero vamos a hablar de una de las más populares, que es de acuerdo al Instituto Americano del Hierro y el Acero, AISI, y de la Sociedad de Ingenieros Automotrices, SAE. De acuerdo a estos institutos, los aceros se designan por un código de 4 dígitos. Bueno, la mayoría de los aceros por un código de 4 dígitos. Los dos últimos dígitos tienen que ver con el porcentaje de carbono. Así, si dice 20 es que es 0.2% de carbono, si dice 40 es 0.4% de carbono y de esa manera. Mientras que los dos primeros dígitos indican los principales elementos de aleación, de acuerdo a lo que vemos en esta tabla. Así, si los dos primeros dígitos son 1 y 0, o sea, tenemos ahí un 10, vamos a tener aceros al carbono comunes. Y otros dígitos indican lo que nos dice aquí esta tabla. Por ejemplo, un acero AISI 1040 significa que es un acero al carbono porque empieza con 10 y que tiene un 0.4% de carbono porque sigue un 40. Y un acero AISI 4340 es un acero de aleación porque ya no solamente tiene hierro carbono como elementos principales, y es un acero al cromo níquel molibdeno porque empieza con 43 y si miramos aquí en la tabla 43 nos indica esos elementos de aleación. Al igual que el anterior, tiene un 0.4% de carbono porque los dos últimos dígitos son un 40. En los aceros inoxidables hay una excepción. Aquí utilizamos un código de 3 dígitos, ya no de 4. El primero de esos 3 dígitos nos indica la clase del acero. Por ejemplo, si te empieza con 2 o 3, estamos hablando de un acero austenítico. Y si empieza con 4, puede ser un acero ferrítico o martensítico. Y los dos últimos dígitos se relacionan con la composición, pero ya no de la misma manera que el anterior código, sino que lo podemos consultar en una tabla como la vemos aquí. Entonces aquí podemos ver el código de acuerdo al tipo de acero inoxidable. Aquí están 4 tipos de acero inoxidable: ferríticos, martensíticos, austeníticos y endurecidos por precipitación. Vemos entonces los códigos para ellos, los diferentes tipos dentro de estas clases, sus propiedades mecánicas principales y sus principales aplicaciones. Consultando esta tabla podemos saber de qué acero estamos hablando con un código determinado de 3 dígitos.
Y bien, eso era todo por esta clase. Espero que les haya servido, espero que hayan podido entender. Aquí están las referencias utilizadas para ella. Muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan un muy buen día. Hasta pronto.